internacional que usted, y tal como lo declara, es el que inventa la cifra de 30.000 desaparecidos. En Holanda, justamente. La sugiero. O la sugiere. Entonces, uno de los comentarios que leí en contra es que es una falta de respeto absoluto para las víctimas. ¿Quiere la respuesta? Exactamente. En primer punto, se discutió, lo dije, lo conté varias veces, digamos que era irrisorio hablar de genocidio con 4.000 víctimas, con 4.000 nombres. Entonces acá se decían, mire, pues ustedes no pueden hablar de genocidio. Y 4.000, en este momento con lo que pasa en la tierra, digamos, 4.000 víctimas, faltaría algo más. ¿Por qué no buscan a veces más? Y discutimos. Se llegó a decir 100.000 también. Digamos, si yo juego a la quiniela o juego a la ruleta, pierdo, o a las carreras a caballo. Pero ese día en la bolilla sacaron los 30.000 que había dicho yo en la mesa, la sugerencia. Otros dijeron 15.000, así que se mantuvieron siempre las dos instancias. 15.000, hay un cartel todavía en el centro de la ciudad de Ámsterdam, en una librería que dice 15.000. Todavía está, le saqué una foto. Y así fue como se fue generando. ¿Qué es la falta de respeto? La falta de respeto es que en nombre de la sangre derramada, bien o mal, el gobierno kirchnerista haya robado 2.500 millones de dólares del Banco Central, diciendo que era para pagar el subsidio a las víctimas de los desaparecidos. Primero, los familiares no son víctimas, las víctimas fueron desaparecidos. En segundo lugar, no se justifica 225.000 dólares por persona. Primero porque si yo ataqué el Estado burgués, quería destruir el Estado burgués, ¿por qué le voy a exigir al Estado burgués ahora que me pague lo que yo hice en su momento? No puede ser. Lo que queda claro es que no existen las víctimas, la cantidad de víctimas necesarias para cubrir esos 2.500 millones de dólares robados. Por eso saco los 30.000. Denunciar que es falso, que la cifra se agrandó por dos motivos. Por la necesidad de subsidio y luego se mantuvo para justificar el blanqueo del dinero que se robaba. Entonces quienes dicen, primero no sé quiénes los dicen, pero a mí no me lo dijo ningún combatiente. A mí ningún compañero mío de la organización, me encuentran por la calle, algunos me saludan, otros no, ninguno me vino a decir, está mal lo que estás haciendo, jamás. ¿Quiénes son los que lo dicen? ¿Quiénes me insultan? ¿De dónde salieron? ¿Tiraron un tomate alguna vez? ¿Escondieron a un compañero? Yo me fui en el año 77 llevando conmigo compañeros, ayudando a compañeros heridos a salir del país, que no eran de mi organización, que no tenía por qué ayudarlo. Los que me critican, ¿quiénes son? ¿Soy un delator? Jamás. Lo dicen los mismos servicios de informaciones, lo dicen mis mismos compañeros. Estuve preso, declaré, no, ni Paco Urondo ni yo abrimos la boca. Entonces no tienen de pegarme. ¿Cobré el subsidio? No, no lo cobré, lo ataco. ¿Cobré el subsidio por haber estado 2 veces preso, en 1965 y en 1973? No, yo no le voy a sacar al pueblo, a mi pueblo que está en la miseria, a los jubilados, el dinero para que me paguen un subsidio a mí cuando yo tuve la oportunidad de exiliarme en Holanda. Holanda me brindó todo, digamos, hice toda la universidad en Holanda y vivo bien en Buenos Aires, cuando estoy en Buenos Aires. ¿Está la respuesta? Clarísima. ¿Superó Argentina ese momento del 76 o todavía se está pagando la cuenta? No, se está pagando la cuenta porque la división, digamos, entre buenos y malos, según la óptica que uno utilice, le sirvió al gobierno para construir un relato y con ese relato... ¿Te dice el gobierno? El gobierno kirchnerista. Bueno. Generó un relato. Primero aclaremos que los Kirchner fueron hombres, son 2 personas que nunca fueron montoneros, que eran allegados a la juventud peronista de La Plata, que se fueron dejando un tendal en La Plata y que después, en la época del proceso militar, cuando sus compañeros supuestamente morían, ellos se sentaban en la mesa y trabajaban con el gobierno militar en la Patagonia, con la ley 1050, 1050, con que se hicieron ricos robándole a los pobres lo que no tenían. Entonces aclaremos quiénes son. ¿No los quiere mucho usted a los Kirchner? Me parece que no. No, creo que no.
Esa gente, digamos, construyó un relato. El relato de los buenos y de los malos. Y el relato del genocidio. El relato del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no es una figura jurídica, por ejemplo. Entonces, pero asusta, terrorismo de Estado. ¿Y nosotros qué éramos? Terroristas de abajo, terroristas civiles. En Argentina hubo una guerra. Y lo importante que ocurrió no es los muertos, los buenos y los malos. Es saber en qué fracasó el proceso político para terminar en un conflicto armado. Todos sabemos que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Quiere decir que en algún punto la política fracasó, o los políticos fracasaron. Entonces, cuando nosotros nos alzamos por la democracia, traspasamos la lucha democrática para intentar conquistar el poder del Estado. Una concepción absolutamente leninista. Necesitamos la estructura del Estado para dominar el país. El Estado se defendió. ¿Qué hizo? Sacó a sus hombres, sacó a su aparato de defensa del Estado, las Fuerzas Armadas, y vino el choque. ¿Operaron mal las Fuerzas Armadas? Sí. La metodología empleada no fue la correcta. La lucha era justa de las Fuerzas Armadas, era justa. La nuestra era injusta, era injusta. Éramos idealistas, fuimos idealistas, porque fuimos a la guerra creyendo en algo que no existía, en algo utópico. Los militares eran idealistas, fueron idealistas, porque pelearon por la patria. O sea, ambos bandos pelearon por la patria. Unos queríamos una patria socialista. Yo descubrí lo que es el socialismo cuando por primera vez viajé a Alemania y caí al muro. Ahí descubrí lo que era el socialismo. Entonces pensamos que el socialismo era la panacea, mientras que el otro bando era consciente de que en ese momento se estaba librando una batalla en el medio de la Guerra Fría. Es decir, nosotros éramos, sin ningún tipo de duda, títeres o manejados de una u otra manera por Cuba y por la KGB. Por lo tanto, yo creo que la guerra nuestra fue justa en su inicio, y la respuesta militar también fue justa, y la razón la tenían ellos. Se equivocaron en la metodología. Tenían que habernos detenido, habernos juzgado y habernos fusilado, pero no habernos hecho desaparecer. ¿Por qué? Porque ellos emplearon la táctica y la estrategia norteamericana en Vietnam y francesa en Argelia. Pero claro, eran países invasores, y el otro no existía, como fueron los alemanes, los franceses, los ingleses en China en la guerra al opio. El otro no existía, la destrucción total. Y nosotros nos sentamos en la misma mesa, festejábamos la Navidad en la misma mesa, los cumpleaños, los casamientos, los entierros. Éramos parientes, hijo del general fulano, hijo del médico tal. Ese fue el error militar. Eso es lo que se ganó el odio, la desaparición. Pero eso no quiere decir que no se pueda superar. ¿Se puede superar el odio? No, no se puede superar. Es decir, el militar que le mataron a un familiar va a odiar siempre, y el familiar que le mataron a su hijo guerrillero va a odiar siempre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es la concordia? ¿Qué es la reconciliación? ¿Qué es que nos damos las manos? ¿Cómo le va? ¿Vamos a comer juntos? ¿Con un partido? No. Señores, soportémonos y tratemos de construir la Argentina. Porque tu hijo y tu hijo, hermano, van a venir con mi hijo en la misma escuela. Y la escuela, por ejemplo, tiene el techo rajado y no hay plata. Vamos a trabajar juntos a superar el techo. Y hay una inundación y hay cenistas voluntarios. Vamos juntos a ayudar a esa gente. Eso es construir la Argentina. Nosotros somos la sombra del pasado. No somos más el eje de la Argentina. La Argentina en este momento no tiene eje. Está en una crisis total, que es posiblemente el producto de las capas que chocan con las capas, lo digo siempre, con las capas geológicas de San Francisco. La Argentina tiene un problema estructural. La Argentina es una Europa abortada. La Argentina no logró ser una nación. El pueblo judío es una nación, el pueblo alemán es una nación, pero nosotros no lo logramos. Todavía no logramos la amalgama. Todavía estamos en construcción. Entonces ahí tenemos que buscar, porque lo que sucedió es el epifenómeno de un largo proceso histórico, social y económico de la Argentina.